Vamos a dar comienzo a la clase de barros activados. Habíamos aprendido en la clase anterior que es posible lograr que en una laguna haya degradación aeróbica si la concentración de oxígeno disuelto era suficientemente alta, ya sea provista por algas, en caso de lagunas facultativas, ya sea por medios mecánicos, en el caso de lagunas aireadas. En definitiva, lo que interesa es que la concentración de oxígeno disuelta sea lo suficientemente alta para que las bacterias aeróbicas tengan la posibilidad de utilizar la materia orgánica como sustrato en sus procesos de respiración, y con eso lograr la degradación y la reducción en la demanda de oxígeno. La capacidad de los microorganismos de oxidar la materia orgánica y con ello reducir la demanda de oxígeno en los efluentes es algo que se conoce desde hace mucho tiempo, pero como mencionamos en la clase pasada, la implementación del sistema de lagunas está especialmente limitada en ambientes de alta densidad poblacional por la dificultad en lograr un espacio suficiente para llevar a cabo el tratamiento. Una solución a este problema se propuso ya hace más de 100 años, exactamente en el año 1914. ¿Qué se sabía ya en ese momento? Se sabía que si uno exponía al aire, o sea, mantenía condiciones aeróbicas a un líquido conteniendo materia orgánica, por ejemplo, el líquido cloacal, el contenido de materia orgánica iba a ser oxidado eventualmente después de un largo tiempo, y también se iba a lograr la oxidación de amonio, ¿no es cierto?, la nitrificación. El experimento que se planteó fue muy simple. Tenían botellas con una cantidad de fluente cloacal y lo aireaban con algún medio mecánico hasta que se obtenía, lo que medían en ese momento era la nitrificación, o sea, la conversión de nitrógeno amoniacal en nitrato. Y en los primeros experimentos verificaron que necesitaban alrededor de 5 semanas de aireación continua para que la nitrificación se complete. Al pasar las 5 semanas y tener el líquido ya clarificado, libre de materia orgánica, con la DBO reducida y ya nitrificado, lo que hacían era, dejaban reposar para que se separe un sólido que iba hacia el fondo, y el sobrenadante lo iban eliminando y volvían a cargar con otra vez líquido crudo, o sea, una cantidad igual de efluentes sin tratar. Este procedimiento lo repetían un número de veces, siempre dejando reposar la mezcla con el sólido que se iba acumulando antes de eliminar el líquido sobrenadante ya libre de materia orgánica y nitrificado. Y lo que encontraron era que a medida que repetían este ciclo, iba aumentando la cantidad de material sólido depositado, y paralelamente el tiempo requerido para que se complete la nitrificación era cada vez menor, y pasaron de las 5 semanas iniciales a menos de una hora, a menos de un día. A ese depósito de sólidos que tenía la capacidad de oxidar la materia orgánica en presencia de suficiente concentración de oxígeno disuelto y también de oxidar el amonio en un tiempo que era solamente una fracción de lo que hubiera requerido hacerlo en una laguna, lo llamaron, por falta de un mejor nombre, según dicen ellos, barros activados. O sea, habían inventado el proceso que todavía hoy se sigue utilizando y conserva el nombre de barros activados. Algunos se estará preguntando, bueno, ¿cuál es el gran avance, la gran genialidad de este invento? Y es el concepto más importante para que quede retenido, es que hay una separación entre el tiempo de retención hidráulico y el tiempo de retención celular, o sea, retención de biomasa. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes piensan en una laguna, el volumen de agua que entra a la laguna es igual al volumen que sale de la laguna. Como la biomasa está
suspendida, el tiempo que tiene la biomasa, los microorganismos para reproducirse, son los tiempos que están presentes en la laguna, por eso requiere un volumen muy grande. En este caso, el agua se descarta, pero el sólido, que es donde está la biomasa, queda retenido. Este mismo concepto de retención de biomasa puede ser aplicado a un proceso continuo que, en lugar de suceder en un solo tanque en batch, en donde se debe parar la aireación para permitir que decante el sólido y de esa manera eliminar el líquido tratado, líquido sobrenadante, el proceso se hace en dos tanques que están comunicados y en uno de ellos se mantiene en forma permanente la aireación, las condiciones aeróbicas, y el líquido, a medida que va entrando líquido crudo, va saliendo una cantidad equivalente hacia el segundo tanque, que es el que recibe el nombre del sedimentador o clarificador, donde el sólido se separa del líquido por gravedad. Hay un tercer tanque que es el digestor, que recibe el barro excedente. Ya vamos a ver por qué se forma como producto del crecimiento de la biomasa, que debe ser eliminado y define el tiempo de retención celular. Como verán en estas fotos, el proceso de barros activados es un proceso muy utilizado para el tratamiento de efluentes cloacales. Pongo ejemplos de la planta de la depuradora norte de AISA, que está en San Fernando, una planta en Oakland, en San Francisco, en Alemania o en Australia. Y si miran las fotos, son todas muy parecidas. Los tanques circulares son sedimentadores y los rectángulos son donde se mantiene la biomasa en condiciones aeróbicas en suspensión. Y exactamente el mismo proceso, quizá con algunas modificaciones en los casos en que los efluentes necesiten recibir algún tipo de pretratamiento especial, pero la misma configuración de barros activados se utiliza para el tratamiento de efluentes industriales, como muestran los 4 ejemplos de plantas en funcionamiento en Argentina, que corresponden a una refinería de petróleo, una tintorería industrial, a una aceitera y una fábrica, una industria láctea. El proceso integral de depuración de efluentes, tanto municipales como industriales, normalmente involucran algunas unidades adicionales, pero el corazón del proceso es lo que se denomina como proceso secundario, que es el proceso biológico y que está acá señalado dentro de un eh, rectángulo rojo. En el caso de efluentes municipales, el líquido que viene de la red suele pasar por rejas que contienen el material sólido, porque estas son plantas de tratamiento de líquidos. Hay desarenadores y desgrasadores, quizás procesos de sedimentación primaria para sacarse de encima los sólidos sedimentables, y luego el tratamiento biológico. Hay un tratamiento de los barros excedentes que se espesan, se deshidratan, se digieren primero y se deshidratan antes de hacer disposición final. En el caso de los efluentes industriales, dependiendo del tipo de industria, el pretratamiento puede implicar etapas de neutralización, si los pHs difieren mucho de la neutralidad, o la eliminación de grasas para el caso de industrias frigoríficas o industrias lácteas, o la eliminación de metales pesados para el caso de plantas que los utilizan, etcétera, etcétera. Y normalmente los efluentes luego se terminan de degradar la materia orgánica, principalmente en procesos biológicos, entre los cuales los sistemas de barros activados o sus variantes son las más comúnmente utilizadas. Esto es un resumen de lo visto hasta ahora, de cómo es el esquema básico de un proceso continuo de barros activados. Tiene a la izquierda un tanque que mantiene la biomasa en suspensión a través de
la mezcla dada por la misma aireación y también mantiene concentración relativamente alta de oxígeno disuelto. A la derecha lo que se ve es un segundo tanque, que es el clarificador o sedimentador, donde se separa la biomasa del efluente tratado por gravedad, y hay un bombeo desde el fondo del sedimentador, donde se acumula el barro sedimentado, que retorna a la cámara de aireación, donde está la biomasa en suspensión. Ahora uno se hace la pregunta de que si piensa en bacterias aisladas, las bacterias aisladas se mantienen en suspensión, dan una suspensión turbia, no sedimentan si se las deja reposando unos minutos. Sin embargo, en este proceso se induce espontáneamente la floculación. De hecho, si el barro no flocula, todo el proceso colapsa, porque en vez de eliminar agua tratada, va a eliminarse agua con sólido. A la derecha, abajo, se ve el aspecto que tiene ese floc de barros activados cuando se mira en un microscopio de campo claro. ¿Y cómo es que se logra que la biomasa, que los microorganismos se agrupen entre sí formando esos floc bacterianos o floc microbianos? Gracias a las sustancias poliméricas extracelulares, que son esencialmente polímeros de hidratos de carbono o proteínas o ácidos nucleicos, también con presencia de metales divalentes que hacen puentes entre distintas moléculas, y asocian los microorganismos para formar unidades que son más densas que el agua y por eso sedimentan espontáneamente por gravedad. El contenido en peso de este material extracelular polimérico es aproximadamente el 15-20% de los sólidos suspendidos en un típico floc de barros activados. Acá tenemos una representación artística, colorida de un floc que, como vemos, no solamente está compuesto por bacterias en forma de microcolonias o bacterias que están sueltas, no aisladas porque están formando parte del floc, inmersas en una nube donde hay también fibras, partículas inorgánicas, y también hay presencia de otros microorganismos superiores, protozoos del tipo ameboides, protozoos ciliados pedunculados, y también hay, no sé si abajo a la izquierda se ven los dibujos de invertebrados como rotíferos, también podría haber nematodos, etc. Como mencionamos con anterioridad, la ecología microbiana nos da herramientas para comprender estos procesos, entender las bases de funcionamiento, cómo se organizan las comunidades para prestar un servicio, y también para enseñarnos cuáles son las variables que debemos manipular para que los procesos tengan el funcionamiento y la estabilidad deseada. Recíprocamente, los sistemas de tratamientos también nos sirven, se han utilizado en los últimos años como un muy buen modelo para hacer estudios en ecología microbiana. La combinación de estos dos conceptos eh, permitió la acumulación de una gran cantidad de información que nos va a servir entonces para guiar el, el aprendizaje sobre la relación que hay entre eh, estructura de comunidades y función de procesos. Hasta ahora hablamos de sólidos, de barro, lodos o sinónimos, o biomasa, y ahora nos interesa empezar a enfocar en qué es ese barro, qué hay ahí adentro, cómo es la diversidad. Para empezar a contestar esta pregunta, podemos mirar este relevamiento que recientemente fue publicado, relevamiento de 269 plantas de tratamientos en 23 países de 6 continentes, y nos indica el número aproximado o el número promedio de especies en plantas de tratamiento. Si lo ven en este gráfico, en una planta individualmente es del orden de 10 a la 8,
o sea, hay 100 millones de especies en una única planta. Si sumamos ese número por todas las plantas del relevamiento mundial, nos da por arriba de 10 a la 9, o sea, 1.000 millones de especies en plantas de tratamiento, que está, por supuesto, por debajo de la diversidad de los océanos, pero varios órdenes superiores a la del intestino humano o el rumen de vacas. Es decir, se trata de sistemas de muy alta diversidad. Y si queremos saber la composición, podemos recurrir a este trabajo también reciente que eh, grafica muy claramente el hecho de que la composición es también diversa y que incluye no solamente protobacterias o actinobacterias, sino también involucra la participación de otros filos que normalmente uno no asociaría con procesos de remediación como planctomicetes, verrucomicrobias, acidobacterias, que son bacterias que se encuentran típicamente en suelos. Esto sucede porque la selección de microorganismos que van a formar parte de una comunidad en un sistema de tratamiento es muy diferente a los mecanismos de selección de cuando uno plaquea en el laboratorio en un medio de cultivo. Y es porque en un sistema en general de biotecnología ambiental, los sustratos llegan a baja concentración, o sea, se diluyen en todo el volumen de tratamiento y en general en forma constante o relativamente constante. Eso selecciona microorganismos que son altamente eficientes en utilizar recursos que son escasos, mientras que en el laboratorio uno da un pulso de muy alta concentración y entonces van a ser más competitivos los microorganismos que tengan una rápida velocidad de crecimiento. Este hecho quizás lo sorprenda, ¿no? ¿Por qué bacterias de suelo? ¿Qué tienen que ver las bacterias de suelo? Para explicar esto tengo que dar dos definiciones que son conceptos importantes eh, para describir estos procesos. El primero es el tiempo de retención de sólidos, o SR3 por su acrónimo en inglés. Hay otras definiciones parecidas, no son idénticas, pero conceptualmente son similares, que son las del Slash Age, o sea, edad de barro, o el Mean Cell Residence Time, que sería el tiempo promedio de retención celular. El concepto, lo que representan estos términos es cuánto tiempo los microorganismos están en el sistema. Y eso, el cálculo no nos importa tanto, pero el cálculo se hace simplemente haciendo el cociente entre cuántos son los sólidos totales en el sistema y cuántos se eliminan diariamente, que puede ser ya sea por una purga intencional, o sea, para la eliminación del exceso de barros, vamos a volver sobre esto sobre el final de la clase, y los sólidos que se pueden perder en el efluente. Y este concepto es muy relevante porque para mantenerse en el sistema, los microorganismos se deben replicar más rápido de los que se elimina. O sea, vendría a ser la inversa de la tasa de dilución en un quimiostato. Por otro lado, tenemos el otro parámetro que es lo que se llama la relación F sobre M, que viene de food sobre microorganisms, y que viene de dividir la materia orgánica a tratar, que se cuantifica en forma genérica en términos de los kilos de DBO que ingresan al tratamiento, dividido los sólidos totales. Eso es cuánta comida le corresponde a cada microorganismo. Debajo de las definiciones hay valores típicos, 10 a 20 días para el tiempo de retención de sólidos y 0,05 a 0,4 kilos de DBO por kilo de biomasa o por kilo de sólidos por día. ¿Qué nos dice este número? Es bien interesante porque estos números nos indican que los ambientes, en contra de lo que sugiere la intuición, son ambientes oligotróficos, o sea, hay muy poca materia orgánica disponible en relación a la enorme densidad de microorganismos que hay en estos sistemas. En otras palabras, bajo una operación estable, las bacterias se tienen que adaptar a crecer bajo condiciones limitantes en carbono. Entonces, estos dos
variables influyen muy fuertemente sobre la selección de microorganismos que crecen en el sistema, y eso es lo que hace que los microorganismos, la composición de microorganismos, esté más relacionado con la de suelos, porque son microorganismos adaptados a vivir en condiciones de bajo contenido de carbono. Para entender bien entonces la influencia del tiempo de retención celular y de F sobre M sobre la composición de microorganismos en un sistema, vamos a analizar en un poco más de detalle un experimento muy interesante porque está hecho sobre una planta de tratamiento real. Muestra tres paneles. El primero es los sólidos totales. Eso es en realidad el MLSS, quiere decir Mixed Liquor Suspended Solids. El Mixed Liquor es el licor mezcla, se traduciría, y viene a ser el líquido de la cámara de aireación. Y los sólidos suspendidos es una manera genérica de medir, porque yo no puedo cuantificar individualmente las bacterias, ¿no? Se miden los sólidos, que corresponden aproximadamente el 70% de los sólidos suspendidos, y el 70-80% corresponde a la biomasa microbiana. A veces se miden los sólidos suspendidos volátiles, y eso es más o menos un 70-80% de los sólidos suspendidos totales, y eso es una medida todavía un poquito más precisa de la cantidad de eh, microorganismos que hay en el sistema. El panel intermedio es la relación F sobre M, que ya definimos, y el panel inferior corresponde a tres medidas de diversidad usando la fórmula de Hill, donde Q puede adoptar tres valores diferentes. Q igual a 0, miremos solamente esa, la fórmula esa pasa a ser que la diversidad es igual a la riqueza, o sea, el número de especies. Entonces, yendo concretamente al experimento, tenemos un periodo inicial donde el tiempo de retención de sólidos es de 30 días, y el objetivo de este experimento es ver cómo se afecta tanto la diversidad como la composición de la biomasa microbiana cuando se produce un cambio en este tiempo de retención celular. Entonces pasa por un segundo periodo donde hay una transición de 30 a 12 días, y luego se mantiene a 12 días el tiempo de retención celular. Para hacer esa transición, en la práctica lo que se hace es aumentar los sólidos purgados. Si recuerdan la fórmula del tiempo de retención de sólidos, sólidos purgados está en el denominador, de manera que aumentar el valor de sólidos purgados disminuye el tiempo de retención celular. Entonces ahí ven una caída, como hay mayor eliminación de sólidos, ven una caída en la concentración de sólidos. Luego de mantener a 12 días, se hace otro descenso, un aumento todavía más drástico en la concentración de sólidos, o sea, se eliminan más sólidos y el SRT vuelve a bajar, esta vez hasta 3 días, y después hay un periodo de recuperación, primero a 12 y después a 30. Por supuesto, al aumentar la cantidad de sólidos eliminados, disminuye el número de sólidos totales, y como la materia orgánica que ingresa es la misma, relación F sobre M va a aumentar. ¿Por qué? Porque al disminuir los sólidos que están en el denominador, aumenta el F sobre M. Muestras correspondientes a los distintos periodos fueron secuenciadas, y en esta figura lo que vamos a ver es la cuantificación en los distintos periodos de algunos grupos seleccionados. Esta figura es un poco compleja, lo vamos a ver en detalle, vamos a mirar específicamente algunos puntos en particular. Miren la leyenda abajo a la izquierda, donde hay tres periodos que están sombreados con color. El primer periodo correspondiente al funcionamiento de la planta con un tiempo de retención de 30 días, que está en gris, el periodo de 3 días, que está en celeste, y un periodo de recuperación de 30 días, que está sombreado con verde. Y lo que vamos a ver cuando van mirando en detalle los distintos grupos, que los grupos como cloroflexi, que es el tercero de arriba, acidobacteria, que es el que le sigue a la derecha, planctomicetes, que está abajo de ese, o nitrospira, que está también en la segunda línea a la izquierda, son grupos que uno asocia con bacterias de suelo y están presentes en los periodos de 30 días, tanto el inicial como en la recuperación,
pero su número disminuye drásticamente a los 3 días, cuando el tiempo de retención es 3 días, porque son bacterias de crecimiento lento adaptadas a condiciones de bajo contenido de carbono, pero que crecen lento y entonces en 3 días el tiempo de duplicación no alcanza para que se mantengan en el sistema. Mientras que otros grupos como Bacteroidetes, de la familia, el orden de fingobacteriales o gamma o beta protobacterias, pasa a lo contrario. No son muy competitivas cuando los tiempos de retención son altos, y eso es porque no están adaptadas a crecer bajo condiciones de bajos recursos, pero sí se hacen competitivos por su capacidad de crecer y aprovechar el exceso de materia orgánica en relación a la cantidad de microorganismos, o sea, un aumento en la relación F sobre M, y por eso su número aumenta, en algunos casos en forma muy drástica, a menor tiempo de retención. Se ha demostrado que el número de copias de operones de RNA ribosomal en genomas bacterianos predicen dos componentes de la reproducción: la tasa de crecimiento y la eficiencia de crecimiento, y que estas dos variables están favorecidas bajo regímenes opuestos de disponibilidad de recursos. O sea, cuando exceso de recursos van a favorecer el crecimiento de bacterias que son capaces de altas tasas de crecimiento, mientras que baja nivel de baja disponibilidad de recursos va a favorecer bacterias que son capaces de crecer, de hacer un uso eficiente de esos recursos. En nuestro laboratorio usamos este concepto para analizar la variación en la composición de una planta de tratamiento de efluentes municipales frente a un evento de perturbación, o sea, condiciones inestables. En vez de mirar en este gráfico, en vez de estar mirando la composición en términos de la diversidad taxonómica, estamos mostrando la abundancia relativa de todas las bacterias presentes en el sistema en dos periodos muy contrastantes: el periodo indicado en amarillo, que es un periodo inestable, y el periodo mostrado en verde, que es un periodo de alta estabilidad. Y lo que se ve es que las bacterias con mayor número de copias de operones ribosomales predominan en las condiciones de inestabilidad, mientras que lo opuesto sucede en las condiciones de estabilidad. O sea, todo esto viene a reafirmar el hecho de que en condiciones estables los sistemas son dominados por bacterias que son capaces de hacer un uso muy eficiente de los escasos recursos disponibles, aún con tasas de crecimiento lentas. Es muy interesante porque estas observaciones a nivel molecular vienen a explicar lo que se conoce en forma empírica de hace muchos años, que el uso de muy bajos tiempos de retención o condiciones de inestabilidad dan lugar al crecimiento de estrategas R que producen crecimiento, hacen un uso muy rápido de los recursos disponibles y producen muy baja eficiencia de remoción de materia orgánica, crecen en forma dispersa y es necesaria mayores tiempos de retención para el crecimiento de otro tipo de microorganismos que son estrategas K y que producen un barro de mejor calidad. Vimos hasta ahora cuántos microorganismos hay típicamente en una planta, vimos también cuáles, de qué tipo, y ahora vamos a ver cómo se construyen esas comunidades. El primer concepto muy importante es que no se inocula. Normalmente no necesita inoculación. De hecho, vimos que una planta tiene 100 millones de especies diferentes. Es evidente que la composición no puede depender de la inoculación. Las comunidades microbianas en estos sistemas de biotecnología ambiental normalmente se autoensamblan. Y los mecanismos de ensamblado
aprendemos nuevamente utilizando el marco teórico que nos da la ecología. Como ya vimos, hay 4 mecanismos principales que van a actuar con más o menos incidencia en un sistema: la dispersión, la contingencia histórica, la selección ambiental y la deriva ecológica. En este caso vamos a ver cómo la dispersión, particularmente la inmigración y la selección ambiental, son claves en la constitución o el ensamblado de las comunidades en este tipo de sistemas. Para analizar el efecto de la inmigración en la composición de los procesos de barros activados, es interesante analizar el resultado de este estudio en el que cuantifica la tasa de crecimiento de los microorganismos y lo relaciona con su abundancia en el proceso. Lo que hace es un balance de donde supone que los organismos se mantienen en estado estacionario. Entonces, igual a cero todos los parámetros que hacen a su crecimiento y a su eliminación. Entonces, tenemos el número de la variación de un organismo por unidad de tiempo es igual a su número por la constante de crecimiento más los que entran desde el afluente menos los que se eliminan por eliminación de barro excedente o los que se van en la purga. Por supuesto, esto es una gran simplificación porque no está considerado el decaimiento y además está considerando que los organismos se mantienen en estado estacionario, cosa que vamos a ver que normalmente no sucede, pero es una buena aproximación para un problema que es bastante complejo. Tengan en cuenta que cuando se trata de efluente cloacal, eso viene con una carga bacteriana muy alta, del orden de 10 a la 8 células por mililitro. No confundir con el 10 a la 8 especies que había en un sistema de barros activados. Acá estamos hablando de la carga bacteriana en número de individuos, no de especies. Y en el barro activado hay aproximadamente 10 a 10 células por mililitro. Y acá está el resultado de esa determinación. Lo que se está graficando es la abundancia de los distintos microorganismos versus su tasa de crecimiento neta, velocidad de crecimiento neta. Cada círculo representa una especie y los colores indican la abundancia en el afluente si es roja o en el proceso de barros activados si es amarillo. Entonces lo que se ve es que todas las rojas que vienen en el afluente tienen una tasa de crecimiento neta en el proceso de barros activados. Se miden, está una concentración que puede ser de 0,1 hasta 1%, salvo 2 excepciones, pero tienen crecimiento neto, quiere decir que no crecen, al revés, su título decrece en el proceso de barros activados, pero entran con tanta abundancia que aún así son detectadas. O sea, no son buenas competidoras, pero por efecto de la migración uno lo va a detectar. Esto pasa típicamente con bacterias coliformes o algunos patógenos cuya abundancia desciende mucho en el proceso de barros activados. Mientras que ven que las que están, bueno, con distinta abundancia, pero que tienen una tasa de crecimiento positiva, son bacterias que no están presentes, o sea, son totalmente de amarilla o están presentes en muy baja concentración en el afluente. Por supuesto hay un par de excepciones que son, al tener una tasa de crecimiento alta y venir con una abundancia muy grande desde el afluente, entonces se las va a detectar con alta abundancia en el proceso. De todos modos, el conjunto de las bacterias que llegan en el efluente normalmente no representan más de un 2 al 5% de la abundancia total de bacterias en el sistema. Por otro lado, la selección ecológica es un mecanismo clave en el ensamblado de comunidades. Esta selección está dada por las condiciones ambientales como la temperatura, el pH y otros. La composición del efluente es de fundamental importancia, como ya vimos el tiempo de retención celular y la relación entre la carga y la concentración de microorganismos. Eventualmente puede haber algunos compuestos tóxicos y la resistencia a toxicidad también va a ser un factor que influye
en la presencia o ausencia de determinados microorganismos. Hay una presión de selección para flocular, porque los microorganismos incapaces de flocular o coflocular van a ser eliminados porque no se van a quedar retenidos. Y hay otros, pero digamos, todos estos factores pueden afectar entonces la composición de los sistemas de tratamiento. Y vamos a terminar esta parte analizando un último aspecto de las comunidades de procariotes que tiene muy alta relevancia, para lo cual vamos a hacer referencia a un trabajo que ya tiene más de 20 años y se ha convertido en un clásico, que se hizo sobre reactores metanogénicos, pero cuyas conclusiones tienen validez para prácticamente todos los procesos de biotecnología ambiental. Y lo hizo una investigadora uruguaya que se llama Ana Fernández durante su postdoctorado en Michigan, y ahora es investigadora en Montevideo. La pregunta que se hicieron es: ¿qué relación hay entre la estabilidad de un proceso y la estabilidad de las comunidades microbianas que participan de ese proceso? Y para eso analizaron a lo largo de un tiempo suficientemente largo, en este caso 2 años, las comunidades tanto de arqueas como de bacterias. Como se trata de un proceso metanogénico y los metanógenos son arqueas, analizaron los dos dominios por separado y, utilizando un método de fingerprinting basado en la secuencia del 16S de RNA, encontraron que si bien el proceso era perfectamente estable en términos de reducción de DQO y de producción de biogás, las comunidades tanto de arquea como de bacteria cambiaban significativamente a lo largo del tiempo. Esto lo que indica es que, lo que indicó en ese momento, y como dije se verificó en muchos otros sistemas, es que la estabilidad de las comunidades microbianas y la estabilidad del proceso están totalmente desacopladas. De hecho, hay muchos reportes que indican que sucede lo contrario, que los procesos en los cuales las comunidades son más dinámicas resultan más estables e incluso pueden tener mejor funcionamiento. Un experimento lógico que se hizo a continuación fue reportado unos años más tarde, y este sí se hizo en sistema de escala de laboratorio de barros activados, y la idea era trabajar con réplicas operadas idénticamente a lo largo, en este caso, por 160 días, o sea, más de 5 meses, y analizar el desarrollo, los cambios en la composición de la comunidad microbiana. Utilizaron otro método de fingerprinting, que es el de los geles de gradientes naturalizantes. En este caso, cada pico corresponde a una banda, o sea, en principio sería aproximadamente una especie, y los colores negro y rojo representan a cada una de las réplicas. Y lo que se ve en estos gráficos, se ve desde arriba el día 17 hasta el día 160, no solamente cada una de los reactores fue cambiando en su composición, que es algo equivalente a lo que vieron en el experimento anterior, sino que los cambios producidos en el reactor A y en el reactor B no eran los mismos. Esta dinámica en la composición de las comunidades se manifiesta, por supuesto, en los sistemas abiertos, sistemas a escala, donde las condiciones no están controladas como en los experimentos realizados en laboratorio, y donde distintos mecanismos de ensamblado juegan también su parte, como se ve en este caso. Esto es un ordenamiento bidimensional, un análisis de redundancia, donde además de cada punto corresponde a una semana en el año, va de 1 a 52, y además la distribución, además de estar dada por diferencias en la composición de las comunidades, está también dada por las variables ambientales introducidas, y lo que se destaca es que la temperatura juega un rol fundamental en la estructuración de la comunidad. Es interesante que los datos que acabo de mostrar responden a la relación especie-tiempo predicha por la teoría, como se revela en prácticamente todos los sistemas biológicos, y ya fue discutido en la clase de la introducción a la ecología microbiana. Y este es otro ejemplo de observaciones de sistemas a escala, de sistemas reales,
que fueron monitoreados, como indican los paneles de arriba, por según la carga orgánica ingresante, que es la línea superior de círculos llenos, y la tratada, que se lee en el eje de la derecha, la DBO tratada, y en los paneles inferiores representan las variaciones a lo largo del tiempo de las comunidades. Es el gráfico de columnas apiladas, cada barrita, cada color representa a una unidad taxonómica y se ve que hay una variación, por supuesto, en la DBO de ingreso, pero la salida es constante y baja, del orden de 10 de miligramos por litro, que es una muy buena eficiencia de tratamiento. Y a pesar de la estabilidad en la función, las comunidades van variando su composición a lo largo del tiempo. Como comenté previamente, la composición de las comunidades microbianas en este tipo de sistema no se reducen a bacterias, sino que se encuentran también otros organismos superiores como protozoos, hay amebas, hay flagelados, hay ciliados de nado móvil, ciliados pedunculados, hay también invertebrados, sea rotíferos, hay nematodos, y la mayoría de estos organismos son muy fácilmente observables al microscopio y relativamente fácil de identificar, y si bien su función en el proceso no se conoce con precisión, ni siquiera se sabe con certeza si es que realmente cumplen alguna función, su uso como indicadores es típico, se encuentra en los manuales de operación de plantas de tratamiento, y vamos a discutir un poquito de eso en una de las clases prácticas. Muy brevemente, porque como dije se va a ver en las prácticas, la idea es que hay una sucesión de acuerdo a los nichos específicos de los distintos grupos de protozoos que están en relación con las características del proceso, particularmente la cantidad de materia orgánica disponible y la concentración de biomasa tanto en suspensión, biomasa que no forma parte del floc, como presencia de un floc bacteriano bien constituido. También se encuentran virus, partículas virales en el sistema de tratamiento en muy alto número. Existen, por supuesto, algunos virus que son de origen intestinal y vienen y tienen que ser eliminados antes de su descarga, pero sobre todo hay un número muy grande de partículas virales que son virus de las bacterias, o sea, bacteriófagos. Y este es un tema muy interesante porque recién ahora están apareciendo las técnicas para tratar de empezar a entender cuál es la función, cuál es la participación de los virus en estos sistemas de tratamiento, siendo que existen en un número tan alto, y por eso vamos a dedicar una clase a discutir este tema. Ahora bien, recordarán que los sistemas de tratamiento de efluentes, especialmente para efluentes municipales de origen doméstico, también tienen la función de eliminar patógenos. Entonces nos preguntamos, ¿qué pasa con los patógenos en los procesos de barros activados? Este es un ejemplo típico de cómo se reduce entre 3 y 5 órdenes de magnitud la carga total de patógenos entre lo que ingresa y lo que sale, y se debe principalmente al hecho de que los organismos de origen intestinal no encuentran un nicho adecuado para reproducirse en este tipo de sistema, en estos tanques, por las condiciones aeróbicas, por la temperatura, por la competencia de muchos otros microorganismos, y por eso tienen una tasa de crecimiento negativa, o sea, disminuyen su número. Sin embargo, no desaparecen totalmente y por eso el efluente debe ser desinfectado. Estos son los mismos datos, pero ahora representados en forma de porcentaje, están todos arriba del 90%, hasta más del 95% de reducción de patógenos, y el porcentaje de reducción alcanza el 100% cuando al efluente tratado se le adiciona un proceso de desinfección. La desinfección se realiza utilizando algún agente bactericida, que puede ser hipoclorito de sodio o ultravioleta. Ultravioleta, por supuesto, es mucho más limpio porque no se introduce ningún compuesto químico, pero es caro y tiene una penetración muy limitada. El tema del cloro en Argentina
La mayoría de las jurisdicciones exigen, además de que haya un bajo número de coliformes y coliformes de origen fecal, también pide que haya una cantidad de cloro residual. En la mayoría de los países es lo contrario, se exige que el cloro se elimine después de su uso como desinfectante para no afectar la calidad de los cuerpos receptores. Pasemos hasta acá los conceptos más importantes que vimos sobre la microbiología de los barros activados. Están compuestos por cientos o miles de diferentes cepas, especies de bacterias, además con presencia de protozoos, metazoos y bacteriófagos. Todos estos microorganismos están asociados en estructuras floculentas y la formación del flóculo es la que permite que se separe por gravedad y que la biomasa quede retenida independientemente del flujo de la fase líquida. Las bacterias están adaptadas a condiciones de baja disponibilidad de nutrientes y los procesos se mantienen estables aún con las comunidades microbianas cambiando dinámicamente a lo largo del tiempo. Los procesos de barros activados y tecnologías relacionadas son mecanismos o procedimientos consolidados que ya se conocen hace muchos años y son capaces de posibilitar el tratamiento de efluentes con muy alta eficiencia, dando efluente de alta calidad. Sin embargo, al día de hoy, en, de acuerdo a los nuevos paradigmas de economía circular, hay demandas adicionales que este tipo de procesos eh, tienen que ser, tienen que darle solución. El primero de ellos es el del alto consumo de energía. La cantidad de energía necesaria para otorgar el oxígeno necesario para la oxidación de materia orgánica puede llegar a representar hasta el 50% del costo total de operación. La figura de la izquierda representa los datos de un relevamiento en Estados Unidos de distintas plantas de tratamiento, donde se muestra un consumo promedio. Eh, en total, integralmente, se estima que el 3% del consumo total de energía en Estados Unidos se dedica a mover, o sea, bombear o tratar aguas y efluentes. Una cantidad muy significativa, una fracción muy importante de este consumo es para la aireación de los sistemas de barros activados. Puestos esos números en términos del caudal de 1,35 metros cúbicos por segundo, que es lo que trata la planta depuradora de AISA de San Fernando, nos da un número enorme de consumo de energía. Y si ustedes piensen que gastar energía para oxidar materia orgánica cuando ahí hay electrones que pueden ser utilizados como fuente de energía es un despropósito, y ese es el tema de clases que van a venir sobre el final de este módulo de efluentes. El segundo gran inconveniente es que en la ecuación de tratamiento los microorganismos utilizan la materia orgánica presente en los efluentes como sustrato para crecimiento. O sea, la oxidan, pero no se mineraliza todo a dióxido de carbono y agua, sino que se produce más biomasa. Es la eliminación de excedente que estuvimos refiriendo a lo largo de esta clase, y eso constituye al día de hoy un residuo. Y es aproximadamente el 30% de lo que se trata en términos de DQO, DBO, se descarta como barro excedente. Este barro tiene eventualmente algunas posibilidades de hacer un uso virtuoso, pero requiere un tratamiento especial, requiere también una normativa, un marco regulatorio que indique cuál es el tratamiento que es necesario para hacer un uso seguro y cuáles son los posibles usos benéficos que puede tener este material, pero al día de hoy es un residuo cuya disposición representa hasta el 50% del costo total de operación. Este problema, por supuesto, no es nuevo ni es local, es un problema en todas las plantas de barros activados en el mundo. Incluso hay libros sugiriendo metodologías para reducir la cantidad de barro excedente producido en plantas de tratamiento. La tendencia es reducir y reusar
en forma benéfica. De esto también vamos a hablar más adelante. Y finalmente, la existencia de un problema adicional, que es un problema emergente del que todavía se sabe muy poco, que es qué pasa con los genes de resistencia a antibióticos. Sabemos que en los afluentes, especialmente cuando provienen de efluentes municipales o particularmente de hospitales, están muy cargados con bacterias que contienen elementos móviles con genes de resistencia a antibióticos y estos pueden transferirse muy fácilmente, especialmente en este tipo de sistemas de muy alta densidad bacteriana, ¿no? Dijimos 10 a la 10 células por mililitro. Ahora, si bien uno elimina los patógenos, no quiere decir necesariamente que uno esté eliminando las resistencias, y tampoco sabemos muy bien qué pasa con las resistencias antibióticos que quedan en las células dentro de ese barro, que como dijimos actualmente se hace disposición final, pero que en algunos lugares, luego de un tratamiento, se usa como fertilizante. Así que este es un problema emergente de muy activa investigación al día de hoy en muchas partes del mundo, y bueno, es también un problema para atender, porque los sistemas tal cual están diseñados al día de hoy operados, a este tema no se le presta atención. Bueno, y terminamos como todas las clases recomendando bibliografía. El primero ya es un poco viejo, es un artículo que escribimos en el laboratorio hace ya casi 10 años, eh, pero bueno, tiene la ventaja que está en castellano y que presenta en forma general los principales temas de los que hablamos, de la relación entre lo que uno ve a nivel microscópico y la aplicación real de estos conocimientos a escala. Y el libro, especialmente quisiera recomendar el libro de Grady, Daiger, Love y Philippe, que es un excelente libro en todas las distintas tecnologías de tratamiento de efluentes, tratamientos biológicos de efluentes, así que si uno tuviera que elegir un único libro para comprar para aprender bien las bases de funcionamiento de estos procesos, se elegiría ese, que hasta donde yo sé tiene la tercera edición, que es de 2011, y posiblemente salga una, una edición más nueva en el futuro.